¿En qué casos se hace necesario hablar de partes relacionadas? ¿Cuál es la incidencia del tema en la presentación de los estados financieros? Muy bien, como su nombre lo indica, una parte relacionada, ¿quién es? Pues es una parte que se relaciona con la entidad, una parte que tiene una relación con la entidad. El tema de partes relacionadas no es un tema solamente para grupos económicos. De pronto algunos han interpretado que solamente para entidades que tienen inversiones, subsidiarias, controladas, asociadas, pero resulta que no. La norma me dice en la sección 33 que yo debo identificar aquella información o aquellas transacciones que se llevaron a cabo con partes relacionadas. Y entonces me define lo que es una parte relacionada. ¿Una parte relacionada quién es? Es una persona o una entidad. Una persona o una entidad que se relaciona con la entidad que informa, con la entidad que prepara sus estados financieros. ¿Okay? Esa será una parte relacionada. ¿Cómo identifico esas partes relacionadas? O sea, eso no es porque a mí me parezca, ay, yo creo que esa es parte relacionada. Ese parece, es que yo a ese señor lo veo mucho en la empresa, esa es una parte relacionada. No, así no se analiza el tema, sino que la misma sección 33 me dice, una persona, si hablamos de personas naturales, ¿cuándo una persona natural se considera parte relacionada de la entidad? Entonces me dice, un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad, o sea, los miembros de la junta directiva, el gerente, los directores, que el director financiero, el director de operaciones, el director de lo que sea, todos esos directores, o cualquier persona que tenga un alto nivel dentro de la compañía, es una parte relacionada. ¿Listo? Entonces, la primera tarea es hacer esa listica. Usted dice, así su empresa sea pequeña, usted dice, voy a hacer la lista de las partes relacionadas. Entonces dice, el gerente, miembros de junta directiva, los directores, tal, y ahí salen los primeros. También es una persona es una parte relacionada si hace parte o es miembro del personal clave de la gerencia de mi controladora. O sea que si estoy haciendo los estados de una entidad controlada por otra, pues el personal clave de la gerencia de la que controla es parte relacionada de la entidad en la que yo estoy haciendo estados financieros. Segundo, es una persona que ejerce control o control conjunto sobre la entidad que informa. Es decir, si usted en su entidad tiene un inversionista que posee el 90% de las acciones, ese señor es una parte relacionada. ¿Quién más? Alguien que ejerce una influencia significativa sobre la entidad que informa. Nuevamente aparecen los miembros de junta directiva. Y puede haber un socio que tenga una participación importante, aunque no sea miembro de la junta, también es una parte relacionada. Entonces mire que el primer trabajo es hacer un cuadrito diciendo, las partes relacionadas de la entidad son estas, ¿ok? Luego me dice, también se consideran partes relacionadas algunas entidades. ¿Cuáles? Me dice, una entidad está relacionada con la entidad que informa si le son aplicables cualquiera de las condiciones siguientes. La entidad que informa y la otra entidad son miembros del mismo grupo. O sea que si la entidad hace parte de un grupo económico, todas las entidades de ese grupo económico son partes relacionadas. ¿Qué más? Puede ser que yo sea la controlada o la controladora, que yo esté en cualquier parte de ese grupo. De hecho, si yo soy controlada por otra entidad que es la controladora, las demás controladas de ella también son partes relacionadas para mí. Es como si fuéramos hermanitos. Esta norma debería llamarse algo así como lazos familiares, ¿cierto? Como que si dos entidades son controladas por el mismo, son como hermanitas, partes relacionadas. Una entidad que sea asociada o negocio conjunto de la otra entidad. Entonces, todas mis asociadas y todas aquellas en las cuales yo soy asociada son partes relacionadas. Si ambas entidades son negocios conjuntos de una tercera parte, entonces hay una entidad que tiene un negocio conjunto, una empresa,
y otro negocio conjunto, otra empresa, pues esas dos empresas se vuelven partes relacionadas entre sí. Entonces, mire lo importante de yo saber qué hace el que me controla para saber si tengo por ahí más partes relacionadas. La entidad es un plan de beneficios postempleo de la otra, bueno, eso casi no se ve aquí en Colombia, o una entidad que está controlada o controlada conjuntamente por una persona identificada en el literal A. Es decir, si el director financiero es dueño de una empresa, esa empresa es una parte relacionada de esta entidad. Si el director de operaciones es dueño de otra empresa, esa empresa ya es parte relacionada con esta. Bien, entonces mire que el párrafo 33.2 me da una serie de definiciones de lo que es una parte relacionada. Y por aquí hay otros dos. La entidad o cualquier miembro de un grupo del cual es parte proporciona los servicios del personal clave de la gerencia a la entidad que informa o a la controladora de la entidad que informa. Una persona identificada en el literal A2 tiene influencia significativa sobre la entidad o es un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad. Entonces, me da unas indicaciones y me dice, todos los que cumplan esas definiciones los vamos a llamar partes relacionadas. Primer trabajo, identificarlos, hacer una listica, nombres completos y números de cédulas. Luego que los tengo identificados, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces me dice la norma, una vez usted identifique las partes relacionadas, va a hacer unas revelaciones. Entonces va a revelar, por ejemplo, respecto de la controladora y la subsidiaria, deberán revelarse las relaciones entre la controladora y las subsidiarias con independencia de que hayan sido transacciones, de que haya habido transacciones entre dichas partes relacionadas. O sea, yo tengo que decir quién es mi controlador, cuál es el grupo económico que él controla. Y si yo soy la controladora, pues tengo que decir cuál es el grupo económico que estoy controlando. Aunque no haya hecho ninguna transacción con ellos, pero tengo que mencionar las entidades del grupo. Luego me dice, información a revelar sobre remuneraciones de personal clave de la gerencia. ¿Cuánto le pago al personal clave de la gerencia? Sobre esto, pues, se ha discutido mucho si yo tengo que decir, es que Juan David Maya es el gerente y le pagamos 40 millones mensuales. No tanto así, pero sí la entidad puede decir, por ejemplo, en revelaciones, que la remuneración a la junta directiva, gerente y directores en conjunto es de tanto. Digamos que con eso ha sido suficiente, se ha llegado a un consenso hasta ahora en esa parte. También hay que revelar información sobre transacciones entre partes relacionadas. Si ha habido transacciones entre la entidad y sus propietarios, entre la entidad y otra que sean de control común de una persona o entidad. Transacciones en las que la entidad o persona que controla lleva a cabo gastos directamente, que de otra forma se hubieran realizado por la entidad que informa. Mejor dicho, ese tipo de transacciones que son inusuales, obviamente, y que se hacen con dueños de la empresa, con altos directivos o con sus familiares. Bien, los familiares de los altos directivos también son partes relacionadas. ¿Por qué no recuerdo haber leído eso? Ok. Una persona o un familiar cercano de esa persona son partes relacionadas. O sea, el gerente y sus familiares cercanos son partes relacionadas. Bien, ¿qué más tendré que revelar? Remuneraciones personal clave de la gerencia, información sobre transacciones entre partes relacionadas. Bien. Entonces, voy a ser un poquito exagerado. Supongamos que tengo una empresa de transporte de pasajeros, tengo buses, tengo busetas, también tengo automóviles y tengo camionetas. Y entonces me llamó mi suegra y me dijo, Juan David, necesito ir de Cali a la finca, al Darién, al lago Calima. Entonces yo le digo, sí, claro. Entonces le mando un carro a que la recoja y la lleve allá. Eso es una transacción entre partes relacionadas. Que si la tengo que revelar o no, pues también habrá que mirar la materialidad. O sea, no me voy a poner a decir, le hice un viajecito a mi suegra. ¿Qué es lo que la norma busca? La norma busca que la entidad revele
si esas transacciones se hicieron a precios de mercado o no, y qué tanto esas transacciones influyen dentro de los resultados del negocio. Porque, por ejemplo, supongamos que me voy a comprar una empresa de empaques de plástico o empaques de vidrio, frascos de vidrio y esto. Y la empresa es muy rentable, se gana 1.000 millones de pesos al año. Y yo digo, esta empresa está como buena. Pero resulta que el principal cliente de esta empresa, al que se le vende el 90% de la mercancía, es una empresa de alimentos que es del mismo dueño. Mire que ahí no es lo mismo comprar esa empresa teniendo en cuenta que el principal cliente es otra empresa del mismo dueño. Tendrían que garantizarme que me van a seguir comprando, por ejemplo. Y si no me garantizan eso, pues tendrían que dármela más barata. Entonces, las transacciones entre partes relacionadas permiten entender eso. Cómo se afecta el estado financiero de la entidad por esas transacciones con partes relacionadas.